Vamos a continuar con lo jurídico. Precisamente es el instante en que nos acompaña Jesús Díaz Dircio, nuestro analista jurídico, para hablar de temas de interés para todos. Y pues bueno, ahora planteamos, la intervención de Jesús está en base a un planteamiento del público. Este mensaje dice: tiene 6 años que me separé de mi esposo sin que hasta la fecha hayamos promovido ningún acto de divorcio legalmente. Tenemos hijos que ya son mayores de edad y nos casamos bajo el esquema de sociedad conyugal, lo que llaman bienes mancomunados. Él me ha pedido que agilicemos el trámite de divorcio, puesto que quiere casarse con su nueva pareja. ¿Cómo podemos hacerle para que todo sea lo más rápido posible? ¿Cómo es el criterio para la distribución de los bienes materiales? ¿Participan nuestros hijos en la repartición de los bienes? ¿Cuánto cuesta este tipo de divorcio? Y bueno, a partir de este planteamiento, que se enmarca todavía en la forma de pensar antigua, en donde las telenovelas y las películas de Pedro Infante construían nuestra idea del amor y su duración, y pues bueno, esas películas con la frase "nunca te daré el divorcio", o las canciones "pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy". Sin embargo, el mundo ha cambiado y ese cambio se refleja en el planteamiento que nos va a hacer el abogado Jesús Díaz Dircio. Jesús, buenos días. Buenos días, Oscar, buenos días, público. Bien, de acuerdo al planteamiento que me realizas, entiendo que es una persona que tiene 6 años de separado, tienen hijos mayores de edad que ya no dependen económicamente de ellos, se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal y tienen la urgencia de divorciarse lo más rápido posible. Eso es lo que plantean. Es aquí muy importante señalar que la legislación presenta varias opciones de divorcio. Desde luego, por el planteamiento que se realiza, el más rápido podría ser el administrativo, dadas las circunstancias en las que está señalando este planteamiento. El divorcio administrativo se puede realizar directamente ante el oficial de registro civil o en cualquier notaría. Ese divorcio administrativo, que sería el más rápido para la pregunta que se está realizando, depende de las condiciones precisamente de que ambas partes lo soliciten. Si se hiciera ante el registro civil, tendrían que acreditar o en la solicitud presentar la liquidación previamente de la sociedad conyugal, porque entiendo están casados por sociedad conyugal, lo que podría descartar la vía del registro civil, tratándose de que esa liquidación de sociedad conyugal se tiene que hacer ante el notario, para hacer muy rápido. Entonces, para no hacer o visitar dos dependencias en el trámite de ese divorcio, para que sea rápido, convendría más hacerlo ante el notario. Las dos se denominan vías administrativas, puede ser a través del registro civil o a través del notario, pero el requisito o diferencia entre las dos es que la liquidación de la sociedad conyugal se deba realizar ante el notario. Eso quiere decir que previamente a ir al registro civil ya debe llevar liquidada la sociedad conyugal. Eso en caso de ir al registro civil, pero si se van ante el notario, es directamente ante el notario las dos acciones, el divorcio y la liquidación, por lo que descartando posiblemente la participación del registro civil, convendría más para la rapidez el notario público. ¿Qué significa liquidar la sociedad? Una vez que vayan ante el notario público a solicitar su divorcio, y esa liquidación de sociedad conyugal implica que las partes acuerden la forma en la que van a dividir su patrimonio de acuerdo al régimen que hayan adquirido Es decir, tratándose del planteamiento que se realiza, la sociedad conyugal constituye una liquidación al 50% si no determinaron el monto de cuánto iba a corresponder. Previo al matrimonio, las personas tienen el derecho de realizar capitulaciones o las condiciones del patrimonio que se va a generar dentro del matrimonio y establecerlo mediante convenio para que al momento del divorcio puedan utilizarlas. Poca gente lo realiza. Sí, porque se supone que la que se casa no es el matrimonio es para toda la vida, y nadie piensa en el divorcio. Entonces, poca gente realiza los acuerdos de divorcio previos o las capitulaciones, y dejan establecido el régimen de sociedad conyugal
muchas veces incluso por omisión, al no señalar un régimen, por ley se establece la sociedad conyugal, pero esta se constituye por los bienes adquiridos durante el matrimonio y al momento de divorciarse tendrán que plantear la forma de liquidar estos. ¿En qué sentido? Si se establece que la ley prevé que es al 50%, se tendrán que evaluar si no es posible el acuerdo entre las partes, tratándose de que pudieran determinar qué parte se queda cada quien. Se tendrían que evaluar estos para determinar el monto del capital que deba ser liquidado o dividido al 50%. Liquidar la sociedad no quiere decir que tienen que llegar al notario y ya nos vendimos todo y esto, sino ¿es la intención? No, tienen que llevar su propuesta de liquidación, el notario tiene las facultades para analizarla, que reúna los requisitos y se conceda esta. Eso es a través de la propia escritura. El acuerdo que hacen tratándose de un divorcio administrativo, se asemeja al divorcio voluntario. Las partes tienen que ya estar en el entendido, que han llegado a un arreglo en todos y cada uno de los puntos que pudiera derivarse de esa disolución del vínculo matrimonial. Es decir, de entrada, que estén de acuerdo que se van a divorciar. Segundo, que si existen hijos, ¿quién es el que se va a quedar a cargo de ellos a través de la custodia, si son menores de edad? Pero tratándose del divorcio administrativo, no procede si hay hijos menores de edad, o hay hijos mayores de edad que dependan económicamente de ellos, o inclusive hijos incapaces. Pero si hay dependencia económica por parte de los hijos, el divorcio administrativo es imposible de realizar. Si, como en el caso que proponen aquí, si los hijos son mayores de edad, pero uno de ellos sigue estudiando y está ahí ya. Hay una obligación, eso impide que el trámite administrativo se pueda realizar. Entonces quedan otras opciones. Me decía, tratando de entender el planteamiento, el administrativo sería siempre y cuando no existan hijos que dependan económicamente de ellos y se haga el planteamiento de la liquidación de la sociedad conyugal y el acuerdo entre las partes de que se quieren divorciar. Pero tratándose de que existen hijos dentro del matrimonio y que dependen económicamente de ellos, aún siendo mayores de edad, no siguen siendo dependientes porque están estudiando, el divorcio administrativo se tendría que descartar. Entonces quedaría la posibilidad de hacerlo de manera voluntaria o incausada, pero tratándose de que las dos partes están de acuerdo, lo correcto o lo procedente o recomendable es de que sea voluntario. Ahí, tratándose del divorcio voluntario, ese se tramitará directamente ante el juez de materia familiar, quien deberá de iniciar el trámite a través de la solicitud que los cónyuges realicen. Desde luego es importante que tengan conocimiento de que deben ser asistidos por un abogado. Ambos cónyuges pueden designar el mismo abogado cuando existe un acuerdo de voluntades. Entonces el abogado se tendrá que abocar al trámite para solicitar, dentro de lo que la ley establece, es que deban ser asistidos técnicamente o de manera letrada a través de un abogado. Y hará el trámite ante el juez familiar para solicitar fecha de audiencia. En el trámite, desde luego la presentación de la demanda y la petición o solicitud de divorcio voluntario deberá reunir requisitos. Entre ellos es el convenio de divorcio, que entre lo que debe contener es el domicilio donde va a vivir el cónyuge varón durante el procedimiento y después de culminado en el domicilio que va a vivir la cónyuge mujer durante el procedimiento y después de culminado la custodia a cargo de quién se quedarán los hijos, si existen hijos menores de edad. Si son mayores de edad, pues desde luego ellos tienen la capacidad de tomar una decisión para decidir quién es el que se va a quedar a cargo, por lo tanto no se establece una custodia a razón de la propiedad, puesto que esta solamente se otorga a los menores de 18 años. Sin embargo, como se trata de una obligación que se deriva del matrimonio, el mantener a sus hijos, se tendrá que establecer el monto de la pensión, en este caso particular, cuánto es lo que se va a proporcionar para los estudios por parte del cónyuge obligado, en este caso el que no esté bajo el cuidado del hijo o quien viva el hijo, el otro tendrá que responder por el pago de esa pensión y se tendrá que establecer mediante el convenio. Tratándose de que hay sociedad conyugal, se tendrá que establecer la forma en la que se van a liquidar los bienes, la manera en la que se van a administrar estos durante el proceso de divorcio y el avalúo de ser necesario en caso de que no haya un acuerdo entre los bienes que se van a liquidar para determinar el monto y la propuesta de liquidación. Entonces, eso
va a ir incluido en el convenio de divorcio, pero algo muy importante, como existen obligaciones que se derivan de nacimiento de los hijos, tendrán que estipular en el convenio la cantidad que se va a pagar por pensión alimenticia y garantizar por lo menos con 3 veces de pensión alimenticia ante el Fondo Auxiliar del Poder Judicial. Se tendrá que depositar esa cantidad. Para el caso de incumplimiento se disponga de ese dinero. Entonces, en ese divorcio, las características del divorcio voluntario es que se exige que se deba cumplir con la obligación de depositar por lo menos 3 meses de pensión alimenticia para el cumplimiento de la obligación. Entonces, ese convenio en sí exige que haya un capital de por medio para garantizar esas obligaciones. Tratándose de la sociedad conyugal y que se liquida esta, pues se extiende la liquidación de la sociedad conyugal a partir de que se presenta el divorcio. Tratándose de lo que ella menciona en el planteamiento, que se han separado desde hace 6 años, la ley sanciona una conducta de esa naturaleza, tratándose de una separación incluso de 6 meses previos al divorcio, en el sentido de que los bienes que se hayan adquirido durante ese tiempo no forman parte ya de la sociedad conyugal. Es decir, al separarse las personas, si los bienes que se adquirieron siguieron produciendo, pero una persona se hizo cargo de ellos, solamente corresponderán a en razón de que la separación sanciona que pierda ese derecho de la sociedad conyugal sobre lo que se produzca en esta sociedad. Entonces, hay particularidades que se deben analizar de acuerdo al caso en concreto, tratándose de la persona que solicita la asistencia, el divorcio voluntario por el hijo que tienen estudiando es la opción más rápida para poder concluir su matrimonio. Pero hay una opción que es el incausado. El incausado es un procedimiento que, como se conocía anteriormente, los divorcios han sido causa de pleitos muy largos o a veces muy pasionales o muy agresivos. Esto dejó de existir y en la actualidad se conoce el divorcio incausado, que inclusive algunos le denominan divorcio express. Este divorcio consiste en la expresión de solicitar o ya no querer estar casado o mantener ese matrimonio sin expresar la causa, sin decir por qué motivo, no es necesario. Anteriormente, la diferencia que hay entre los divorcios que mucha gente que se casó hace más de 10 años conoció, fueron en razón de que tenía uno que demostrar por qué razón se divorciaba y el código establecía causales para divorciarse. En la actualidad no, en la actualidad basta con que se manifieste que es su deseo de divorciarse y se protege el derecho de libre desarrollo de la personalidad, que implica que si ya no quiere mantener ese matrimonio pueda tener la libertad de hacer su vida por su cuenta. Entonces, en el divorcio incausado se hace la demanda manifestando que ya no quiere continuar casado, que no es su deseo mantener ese matrimonio, y los requisitos de la ley es que le exhiba un convenio en los términos que el cónyuge que lo solicita considera se deba plantear o considera justo hacer su propuesta de convenio para liquidar ese matrimonio, llámese de la sociedad conyugal, las cuestiones de los hijos, las pensiones alimenticias que se podían derivar entre cónyuges, y una vez que él presentó su solicitud, le tendrán que trasladar a la otro cónyuge, plazarle con esa demanda, con esa petición, le van a entregar esos documentos para que esa a su vez en un término de 5 días manifieste si está de acuerdo con ese convenio. Si no está de acuerdo con ese convenio, pues basta con que lo manifieste. Incluso contestando la demanda en su manifestación puede señalar su inconformidad, y eso implicaría que al momento de la audiencia de divorcio no se toquen los puntos que se contravienen entre las partes, porque quedan a reserva de que puedan haber un juicio de controversia, que se denomina incidente, para que diriman esa causa. Es decir, si el cónyuge varón presenta la demanda de divorcio incausado en el que establece un convenio que la cónyuge mujer no está de acuerdo, en el momento en el que acuden al juzgado para ratificar ese divorcio, el juzgado les deja a salvo su derecho para que puedan hacer valer cualquier controversia a través de otro juicio, que es dentro de ese mismo, se les denomina incidente, que es un juicio pequeño dentro del juicio principal, que es el divorcio incausado, y poder dirimir esas diferencias, porque
El divorcio se va a dar en el momento que se lleve la audiencia, inclusive en ese mismo momento le van a dictar sentencia y van a poder salir con la libertad de estar divorciados e incluso de poder adquirir nuevas nupcias. ¿Qué significa eso? Que las partes, al momento de que hacen la solicitud de divorcio incausado, el juzgado solo se abocará al divorcio. Si hay por solicitarlo, ya tendría ese derecho de que se le conceda el divorcio. El divorcio incausado lo puede solicitar cualquiera de las partes. El planteamiento que se realiza ante la autoridad es con la propuesta de convenio para que si una de los cónyuges está de acuerdo en ese convenio, pueda aceptarlo y en el momento de la audiencia mutar el divorcio incausado al divorcio voluntario si es que el acuerdo de divorcio está conforme las partes. Pero si no están conforme las partes, se tendrá que dar el divorcio y continuar a través de ese mismo juicio, a través de incidentes, las controversias. ¿Cuáles controversias pueden existir? Pues el pago de una pensión alimenticia, que ella pudiera exigir una cantidad mayor a la que él está ofreciendo en su convenio. Ella señala que no está de acuerdo en ese convenio y que solicita al juzgado intervenga para que resuelva el monto de la cantidad de la pensión alimenticia. Entonces implicaría que se llevara un juicio que se llama incidente solamente por cuanto a la pensión. Pero el divorcio fue dado o se otorgará al momento de la audiencia de divorcio, a través de la audiencia del divorcio incausado. El procedimiento es un poco más largo que cualquier otro voluntario, a razón de que lleva establecidos los términos en la ley para que se desarrolle este. Si uno presenta una demanda de divorcio incausado y el juzgado tiene 3 días de acuerdo a la ley para acordar su admisión de la demanda, que muchas veces es mayor el tiempo, inclusive está sujeta a que pudiera estar prevenida o tuviera algún defecto, error en la demanda y el juez se lo requiera que se aclare. Posteriormente le notificarán a la contraparte, quien tendrá 5 días para contestar, de su respuesta en la que pueda admitir o no el divorcio incausado. Le darán vista al actor, al que inicialmente inició el procedimiento, y posteriormente señalarán una audiencia de divorcio. En esa misma audiencia de divorcio se dictará sentencia para quedar divorciadas las partes y posteriormente se quedarán a salvo los derechos para que si hay alguna controversia de la cual no se hayan arreglado, se continúe el juicio, pero solamente por esas controversias y a través de incidentes. Esos incidentes requieren otros términos que implican mayor plazo. En teoría se le puso divorcio, inclusive se le conoce como divorcio exprés porque se entiende que debe ser rápido. Sin embargo, de acuerdo a la carga de trabajo de las autoridades, de acuerdo a las personas que acuden a un tribunal a realizar diversos tipos de trámites, las agendas se saturan y los procesos se alargan. Entonces, en el caso en el que existe un divorcio incausado, pudiéramos pensar que debe ser rápido por la simpleza del procedimiento. Sin embargo, el juzgado tiene carga de trabajo que hace que el divorcio incausado se programe a más de 2 meses muchas veces, y es dependiendo de la carga de trabajo de la autoridad. Es decir, que a veces no es tan express como se pensaba. Más saliendo del COVID, ¿verdad? Más saliendo del COVID. Entonces, en este momento no se puede señalar que sea un divorcio inmediato, porque está sujeto a los avatares de las autoridades en el sentido de su trabajo diario. Ahí lo recomendable sería que fuera un divorcio voluntario, que el procedimiento cambia en su totalidad, tratándose de que solamente se llevaría la presentación de la solicitud del divorcio a través de la propuesta de convenio de las 2 partes, ya acordado previamente antes de ir al tribunal, y el tribunal solamente señalará una audiencia. Y en esa audiencia se podrá aprobar el convenio de reunir todos los requisitos. Pero en esa audiencia se tendrá que garantizar el monto de la pensión alimenticia que se haya pactado entre las partes. El depósito de 3 meses. El depósito de 3 meses, que es muchas de las causas por las que a veces el divorcio voluntario no es una opción para las partes, porque se niegan a depositar 3 meses por adelantado, porque su capital, que incluso no se le queda directamente al cónyuge que va a administrar ese recurso, sino se le queda a el Fondo Auxiliar del Poder Judicial, quien tendrá que entregarlo una vez que incumpla, si llega a incumplir. Pero aparte, cuando hay ese incumplimiento, no es automático que se lo den a otra parte, sino que hay que iniciar un proceso. Hay que solicitarlo. Desde luego, muchas veces el juzgado se reserva a la acreditación de lo que se manifiesta, y eso implica que se lleve un trámite
que genera muchas veces un mayor gasto o un mayor tiempo. Por lo que el divorcio se dará siempre y cuando se cumpla con los requisitos del convenio, que debe de llevar incluido lo mismo que he mencionado: el domicilio de la mujer, del hombre, el depósito del menor, quién será a cargo de la custodia, si son menores de edad, si son menores de edad y quién será a cargo de la custodia, también te quedará establecido cuáles son los días o régimen de convivencia. Tendrá que señalar algo muy importante: si no se encuentra embarazada en el momento de tramitar el divorcio. Y esos requisitos se deben cumplir, principalmente el de la liquidación de la sociedad conyugal, si existió sociedad conyugal, e incluso se tiene que abordar si va a haber o existir una pensión entre cónyuges. Esta pensión se deriva de las figuras jurídicas que contemplan la compensación. En la actualidad, tratándose de la modificación que ha sufrido los trámites de divorcio, se considera el equilibrio entre las partes de manera igualitaria. Debe haber una posición en que los dos no se vean afectados con esa disolución. Cuando existe un desequilibrio o un enriquecimiento por parte de un cónyuge y el otro un empobrecimiento, la ley en la actualidad autoriza que se deba dirimir a través de una controversia para equilibrar esa situación. Digamos que en español, si siempre el esposo fue el que trabajó, la mujer se dedicó al hogar para cuidar a los hijos, y él es el que creó pues un patrimonio, que es patrimonio familiar, pero en realidad lo creó él. Pero la mujer, al terminar la relación, tiene que ser recompensada porque ella contribuyó al bienestar familiar a través del cuidado de los hijos, exacto, del orden familiar y todo, ¿no? Ella no puede empobrecerse, o él, de acuerdo al trabajo que se haya realizado entre el matrimonio. Muchas veces la mujer pudiera realizar las tareas de cuidar a sus hijos, de cuidar a su esposo, de cuidar el hogar, no tener una oportunidad de desarrollarse personalmente en alguna actividad que le generara una remuneración o satisfacción profesional, y el cónyuge pudiera tener o amasar una riqueza. Ahí la ley sanciona eso, tratándose de desequilibrio económico, para compensar a la persona que dedicó su tiempo al cuidado de sus hijos, de los bienes que se fueron adquiridos, no a más del 50% sobre los bienes que fueron adquiridos o la riqueza que se pudo amasar durante el tiempo del matrimonio. Entonces, esa compensación en el convenio se puede estipular entre las partes. Si la cónyuge mujer dedicó su tiempo al cuidado de sus hijos y del hogar, y considera que debe ser remunerada por esa jornada que realizaba en la actividad del hogar, puede establecerse en ese convenio qué cantidad de pensión se le va a otorgar por concepto de pensión compensatoria, en caso de que no existan liquidaciones de bienes. Entonces, en la actualidad se deben abordar temas como esos. Cuando no existe esa posibilidad de arreglo entre las partes, es cuando se tienen que ir a juicio. Pero en la actualidad lo interesante de esto es que el divorcio se debe conceder aún estando en desacuerdo por temas como las pensiones, por temas como la custodia, por temas de la convivencia, o la misma sociedad o liquidación de sociedad conyugal. No impide que en la actualidad se deba de otorgar ese divorcio. Y el derecho de la persona que lo solicitó a volver y ni siquiera ya hay un tiempo, porque antes había que esperar, creo que un año. Sí. A partir del divorcio no se podía casar uno hasta que pasaran 12 meses. Es correcto, en el divorcio voluntario hasta 2 años. Entonces, tratándose de que en la actualidad el libre desarrollo de la personalidad permite que las personas que han adquirido el divorcio inmediatamente puedan disponer de su persona para poder contraer nuevas nupcias, ya no hay impedimento. Entonces, el divorcio, pese a sus dificultades, siempre va a ser más rápido que hace 10 años, ¿no? Y entonces, resumiendo, de las 3 opciones que hemos manejado, la primera se hace sin abogado. Se acude directamente al notario o al registro civil, aunque es más práctico ir al notario. No, todos los trámites que se deben realizar de esa naturaleza requieren de un abogado. Un abogado. Porque la ley prevé, sobre todo la ley en materia familiar, que todas las personas deben estar asistidas de un asesor o de un abogado conocedor de la materia, que les pueda
asesorar respecto del trámite que están realizando. Es decir, no hay una persona que pueda acudir a realizar un trámite de índole familiar sola, sin que esté asistida legalmente, ya que las instituciones te administran justicia, pero la proporción de la asistencia legal se la debe de otorgar de manera directa a través de la contratación de un abogado, o el Estado. Hay unidades que te permiten abogados gratuitos, pero esos abogados gratuitos no son parte del Poder Judicial, son una dependencia que también el gobierno les puede pagar para que puedan asistirlos en la asistencia de un trámite como esto. En todos los trámites se requiere que se designe al abogado para que el abogado pueda gestionar su divorcio, pero principalmente para asistirlos en cualquier duda que tuvieran sobre el proceso. El procedimiento administrativo también requiere de la asistencia en razón de que los trámites que se establecen deben ser siempre previo asesoramiento de que es lo correcto, y en la interpretación de la ley los peritos son los abogados. Es como muchas veces la falta de pericia de la asistencia técnica es la que genera los problemas. No siempre se dan las soluciones por los abogados, porque muchos complican la situación, ¿no? Pero sí es importante saber que la ley exige que deban ser asistidos por un abogado para que no exista una duda en la interpretación de la norma que se va a aplicar para conseguir su fin. Si se pretenden divorciar, existen diversas opciones dentro de la legislación. Lo mencionabas a un inicio, el divorcio a través del registro civil de manera directa, el divorcio ante el notario público, el divorcio incausado o el divorcio voluntario. La rapidez de va a depender de las condiciones de cada caso en concreto. Si el planteamiento que nos están realizando, existe un hijo que depende económicamente de ellos, se entiende que se debe descartar la cuestión administrativa ante notario o registro civil, o incluso si hay acuerdo entre las partes sobre esa pensión, puede ser el divorcio voluntario, y si no hay acuerdo entre los dos, el divorcio incausado. El divorcio incausado solamente les va a resolver el divorcio, pero no las controversias que existan entre los cónyuges deberán de dirimirse a través de un juicio que se denomina incidente, y que solamente versará sobre el punto controvertido que los cónyuges decidan plantear, para que se quede a reserva de probar lo que cada quien establezca. Entonces, en resumen, es ese el trámite que se debe realizar en un procedimiento como este. Jesús, pues como siempre, tus intervenciones muy interesantes, profundas, pedagógicas, y pues confiamos en que la persona que preguntó y todos los que tienen alguna curiosidad sobre el tema les haya sido contestado. Y claro, siempre tienen que buscar, como tú pusiste énfasis, me corregiste, porque es importante. No puede uno presentarse en ese tipo de cosas así con el conocimiento personal, sino que se requiere de un perito, que el perito es el abogado. Siempre es así, en razón de que la interpretación de la norma la hacen los abogados. Las autoridades tienen impedido dar esa asistencia legal. Ellos administran justicia, pero no pueden asesorar a las partes, puesto que se rompería con la imparcialidad. En este caso, todos los trámites de controversia, o inclusive de acuerdos en los que se deba interpretar la norma para poderse cumplir requieren de la asistencia del abogado. Tratándose de los procedimientos de divorcio que se rigen por el principio de celeridad y economía procesal, la ley prevé que deba ser rápido. Sin embargo, la carga de trabajo implica mucha dificultad para que sea de forma inmediata. Aquí lo recomendable con el planteamiento que hace la persona es que si después de 6 años que ya no viven juntos y que el deseo de divorciarse es mutuo, pues el convenio que se deba realizar puede poner fin rápido a su matrimonio, con la asistencia de un abogado, para que no exista errores en el planteamiento, que muchas veces esos errores que se presentan en una demanda implican prevenciones o demoras en un juicio. Porque si el planteamiento es adecuado, el abogado ha cumplido con todos los requisitos, no existe ningún elemento que quede duda para el juzgador, la demanda deberá pasar inmediatamente. Pero cuando el planteamiento se realiza de manera deficiente o existe algún defecto pues se entiende que el procedimiento, lejos de agilizarse, se puede demorar. Por eso es que muchas veces se requiere que la asistencia técnica que los particulares obtengan deba ser con profesionalismo. Pues sí, es muy interesante. Había por ahí un punto que no tomé, creo que era el costo, algo así. No lo menciona, no lo plantea. Ajá. Pero pues me imagino que
el costo, no sé si se aplica eso de, No están no lo altos. plantea, Muy bien. pero ha de ser como, antes decían que según el sapo es la pedrada, pero en realidad es la dificultad, Es la ¿verdad? dificultad. No todos los casos son similares. A veces creemos que podemos asemejar un caso al del vecino y eso implica que queramos que los costos sean similares, pero no es así. Tratándose de los procedimientos de esta naturaleza, requiere del análisis de cada caso en concreto que muchas veces se puede resolver de forma sencilla y muchas veces va a complicarse la circunstancia de acuerdo pues muchas veces hasta los caprichos de las partes, porque ellos hacen el planteamiento y el otro no se lo acepta, siempre va a ser un motivo de controversia. Entonces, las circunstancias de cada caso son los que plantean el resultado del valor, independientemente de la zona geográfica en la que se tramite el juicio. No es lo mismo una comunidad como la nuestra a la capital del estado, a un lugar con diferentes tipos de actividad diaria, ¿no? Todo va a depender de la ubicación de los lugares, el caso en concreto y del profesionalismo que se implique en cada caso y de los actos que se deriven del procedimiento, porque un juicio de divorcio puede ser rápido como presentar un convenio en el que las partes ya estén de común acuerdo y no exista ninguna controversia, como que en el momento de aceptar el convenio uno se inconforme y se deriven de muchas dificultades que pudieran tenerse que acotar a través de juicios incidentales. Donde Entonces, no solamente es el tiempo adicional, sino las dificultades. así es. Entonces lo comentaba porque por ahí vi que decía los costos y eso, pero no es algo que se pueda determinar de manera generalizada, sino de acuerdo a cada situación particular y el lugar donde se tramite las dificultades que se presenten, las controversias que se pudieran derivar de desacuerdo entre los mismos consortes, entre los mismos cónyuges, que pudiera complicar la situación. Pero de manera particular, tratándose de una persona que plantea una situación de divorcio después de 6 años de haber estado separada, que eso dice mucho de su situación porque ya ambas partes saben que están separados, no han legalizado esa separación y lo que pretenden solamente regularla, puede ser mucho más sencillo tratándose de que el convenio puede abordar todos los temas en los que ellos ya están acostumbrados a vivir, pues después de 6 años la vida para ellos ha sido de forma independiente, ¿no? Así es. Pues muy, muy, muy interesante, Jesús, y pues muchísimas gracias Te agradezco mucho. por esta contribución. Agradezco al público, estamos para servirles.